Viendo toda esta madera a mi alrededor, esto tiene que convertirse en un velero completo. Una cosa importante que olvidé mencionar es que tenemos muy poco tiempo para construir este barco. Estamos empezando a construir en noviembre y la idea es ponerlo en el agua, ya navegando, a mediados de diciembre. Entonces, conforme pase el tiempo, el editor va a poner aquí al lado cuántos días faltan para que el velero realmente navegue. Aquí contamos con casi todos los materiales del barco. Son 4 hojas de AAA, una madera hecha de varias láminas delgadas superpuestas. Son 3 hojas de 6 milímetros y una hoja de 10 milímetros. Estas hojas delgadas hacen que el barco sea muy ligero y hay 2 secretos para que sea muy resistente. Todo lo que se pegue o se una lleva resina epóxica, que es una de las cosas más resistentes que conocemos aquí en Manual del Mundo. Y en varios puntos todavía tenemos refuerzo de fibra de vidrio. Pero no es solo eso. El barco también tiene varios puntos que aumentan la resistencia. Y todo eso está hecho de cedriño, que es esa madera marrón que estás viendo en el fondo. Esa sí es mucho más resistente que el AAA, pero tenemos que usarla con mucho cuidado, porque cada pedacito de cedriño que pones le agregas peso al barco. Vamos a trabajar. El método que estamos usando para construir el barco se llama Stitch and Glue, que viene del inglés recortar y pegar. Al pensar en cómo se hace una prenda, recuerda esa costura de los jeans. Estamos en ese momento en que la máquina corta la tela, ¿verdad? Corta las piezas planas para después coser todo y juntar en una sola prenda. Así como en la ropa, aquí también tenemos el molde de cada pieza que vino en el manual del barco que compramos. No pudimos cortar con láser, ni dibujar con proyector, ni nada, así que hoy estamos cortando con la sierra caladora. No da tanto trabajo así, porque es un AAA extremadamente delgado, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada muy mal, porque eso se va a quedar en el barco para siempre. Hay un problema con esta madera aquí, mira. Primero, el AAA. Mira. Le falta relleno en este punto. Solo hay una cascarita muy delgada sosteniendo la madera y aquí se rompió. Mira, solo queda la cascarita externa y por dentro no hay nada. Esto debilita mucho el casco. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Reparar por fuera aquí. Este casco va a tener 2 capas de fibra por debajo, así que va a aguantar. Ya no se va a romper. Aquí está con el amuleto. Es sorprendente ver el dibujo en 2D y pensar que de esto saldrá un barco. Es raro pensar que pasaré 24 horas ahí, pero vamos allá. Marcar los agujeros es difícil ahora. Hay que hacer uno en cada pieza y luego coser. Si nos equivocamos, por ejemplo, por 5 milímetros van a ser 5 milímetros de desalineación de una pieza a otra. ¿Te imaginas si la puerta de tu coche estuviera desalineada 5 milímetros? Aquí hicimos un truco. Las maderas deben encajar sus bordes, pero el encaje es inclinado. No estarán en el mismo plano, ¿cierto? Una madera entra aquí a unos 45 grados de la otra. Si ves el borde, es raro, ¿no? Piensa que esta encajará y quedará esquina con esquina. El encaje no queda perfecto. Entonces tendríamos que rebajar el borde de la madera de las dos para que así sí tengan un mejor encaje, ¿verdad? Que queden cara con cara. Normalmente, en el curso que tomé de construcción de barcos con el personal de Madeira Mar, ellos hacen esto usando esta herramienta aquí, que es una cepilladora manual. Entonces tiene una especie de cuchillita aquí abajo. Al pasar sobre la madera, la desgastas y sacas finas tiritas delicadamente. Tenemos años de experiencia usando la esmeriladora para hacer bolas perfectas. Esto aquí, por ejemplo, era un paralelepípedo que transformamos en una esfera usando la esmeriladora. Entonces creo que nosotros así tenemos una licencia poética para dejar de lado la cepilladora manual y usar una esmeriladora para desgastar un poco la orilla. Este aquí es simplemente el momento más esperado de toda la construcción del barco. Es la hora en que el 2D se convierte en 3D. Ahora empieza a ponerse más divertido, que es la parte mágica del asunto. Estas piezas son todas planas, empezamos a juntarlas y se van doblando, se van curvando, formando un diseño en 3D. Es el momento en que el barco realmente empieza a nacer. Básicamente, pasamos una cinta Hellermann-Leicre por los 2 agujeros, la apretamos un poco, la dejamos un poco floja para poder ajustar y el barco va creciendo en nuestras manos.
Aquí tuvimos un problema en el momento en que cerramos todos los lacres. El ancho de la parte más grande del barco debería ser de 1,20 m, y nos dimos cuenta de que estaba quedando de 1,8 m, mucho más pequeño de lo que debería ser. Al poner la madera y forzar el ancho del barco a 1,20 metros, la popa y la proa se levantaban, dejando el barco totalmente torcido. Teníamos que haber fijado las cintas antes. Después, en fin, las fijamos antes. Vamos a tener que quitar todas las cintas y ponerlas de nuevo. Buena suerte para ustedes. Yo me voy a una reunión, necesito ir a una reunión. El barquito va a quedar a cargo de estos dos aquí, ¿eh? Lucas y Dani, cuiden al bichito. Espero volver y que ya navegue. Pusimos una madera para trabar ahí, para forzar un poco. Soltamos todos los sellos, los pusimos de nuevo. Logramos llegar a la geometría ideal aquí, solo que hay un pequeño problema. Vamos a poner resina epóxica y hay varios huecos entre las maderas. Mira el agujero aquí en la popa. Incluso tuvimos que poner cinta del otro lado para que, cuando pongamos la resina epóxica, no se derrame todo. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Hora del pegamento. La estructura del barco aún está floja, pero aquí es donde el pegamento la une para siempre. Vamos a usar resina epóxica. Existen varias fórmulas diferentes de esta resina, pero la que estamos usando aquí para esto es una extremadamente viscosa, muy espesa, que además mezclamos con acerrín. Forma una masa medio marrón que vamos aplicando en las juntas y va tapando el espacio que existe entre las dos maderas. Pero no es solo eso. La idea es redondear la esquina entre las dos maderas, ya que se forma un ángulo y dificulta pasar la fibra. Por eso, rellenamos ese espacio con resina epóxica, que ahí se endurecerá mucho. Esto va a servir como una especie de nervadura del barco, mientras esa masita marrón todavía está húmeda. Mientras aún no ha endurecido, ponemos la fibra de vidrio encima y ahí está el gran secreto. La fibra que estamos usando es esto de aquí. ¿Está bien? Es realmente una tela. La gran ventaja es que es una tela súper resistente, ¿verdad? Entonces, estos hilos, si intentas jalarlos, son extremadamente fuertes. Solo que la fibra es flexible, es suave. Necesitas algo para endurecer la fibra y ahí es donde entra la resina epóxica. La resina epóxica es algo parecido al vidrio. Soporta mucho peso encima, es algo extremadamente resistente, pero no aguanta mucho si lo jalas. Al combinar la fibra y la resina epóxica, obtienes un material llamado compuesto, ¿verdad? Son dos materiales diferentes que, juntos, unen la fuerza de uno con la del otro. Al día siguiente, cuando ese refuerzo que pusimos en las uniones ya curó, el barco es completamente otro. La resina epóxica endureció. Esto está absurdamente resistente. No tienen idea de la diferencia que hizo. Mira, está duro. Estos refuerzos hacen que la estructura gane una especie de esqueleto. Le pegas y el barco ya es otro. Lo bueno es que trabajamos con su forma final, ya no cambia. De aquí en adelante solo agregamos cosas. Ya podemos ir quitando la cinta Hellerman. No va a salir entera, así que tengo que cortarla aquí con este alicate al ras y no dejar nada de cinta Hellerman afuera. Lo que quedó dentro del barco se queda ahí, va a vivir con el barco para siempre. Y entonces agarramos, una vez más, esa masilla marrón y la vamos poniendo en todos los agujeritos, en todos los defectos del casco, porque la resina epóxica se va a endurecer después. Y esa mezcla de resina epóxica con acerrín va a formar algo parecido a la resina epóxica con fibra de vidrio. Entonces, logramos más o menos arreglar todos los problemas ahí. En la proa del barco, por ejemplo, teníamos un lugar donde las maderas no encajaron perfectamente. Había como un agujero ahí, un hoyo. ¿Qué hicimos? Pusimos una cinta adhesiva por debajo, ¿verdad? Colocamos cinta adhesiva debajo y cubrimos todo con resina epóxica. Houston, tenemos un problema. Mira, aquí hay un agujero en el AAA, que es ese viejo agujero que mostramos cuando estábamos cortando. Y mira, el AAA se está rompiendo todo. Escucha el ruido. No se puede tener un casco así. Esto es una fragilidad absurda en el casco. Vamos a tener que hacer un parche muy bien hecho en este lugar. Bueno, después de que todo está bien, que no hay ninguna puntita de cinta Hellerman, que ya tapamos todos los agujeros, ahí sí viene una manta de fibra de vidrio de verdad. Va una capa por dentro del casco, que es para reforzar el lugar donde pisamos ahí. Si no, la madera se marcaría. Si algo cae en el barco, puede abollarla o hacer un agujero. Y van dos capas por fuera,
que es para reforzar muy bien el casco, para que pueda golpear cualquier cosa. Y si pensamos que se está usando un triple A de 6 milímetros en el fondo del barco, solo la madera no aguantaría. Si pisas ahí, podría formarse un agujero, pero reforzando bien con fibra de vidrio, son 3 capas, al final de cuentas está muy bien reforzado. Ahora hay un pequeño problema. La fibra terminada quedó muy transparente, no dejamos ninguna burbuja de aire entre la fibra y la madera. Eso es muy bueno, solo que hay una textura encima de la fibra, ¿verdad? Queda como una especie de tela endurecida. Si pasas la mano, puedes notar la textura. Es muy visible. Eso es pésimo para el casco del barco, porque el agua va a pasar por ahí y todo tiene que estar bien liso, bien liso, bien liso. Entonces, hacemos una mezcla de resina epóxica con algo que se llama Aerosil. ¿Qué es esto aquí? Mira. Es sílica pirogénica, es una especie de arena que fue derretida y después iba a decir rociada, pero es chorreada en el fuego. Pero cuando la mezclas con la resina, se va formando una masita y la ponemos encima del casco para tapar todos los agujeritos y quitar la textura. Es como un tipo de relleno ahí. Hay que protegerse muy bien para no respirar el polvo de vidrio. Por eso Dani y Lucas se vistieron de astronautas para lijar, usando mascarilla y lentes. Porque, además de hacerle daño a la respiración, la fibra de vidrio también se pega en el brazo, se pega en cualquier parte de la piel y empieza a picar mucho. Es como una especie de espina que se mete en nuestra piel. Viernes 10 de la noche. Mira quién vino a salvarme aquí en la tarea. Yo misma, ¿verdad? Yo misma. ¿Qué opinas del resultado, Mary? Me parece que quedó hermoso. ¿Vas a querer dar una vuelta en ese barco después? Solo si es contigo. Pensando en la parte de impermeabilización del casco, ¿verdad? Y de refuerzo, el casco ya está listo. En otra época ya podríamos lanzar este barco al agua, porque está mejor que todos los barcos que hicimos en Manual del Mundo. Salvo el submarino, no es por nada. Pero creo que la alberca está llamando a este barco para que lo probemos un poquito. 1, 2, 3 y... Queríamos mucho poner el barco en ese momento, pero lo pensé bien. Y, si lo comparáramos con una casa, es como si hubiéramos construido las paredes de la casa. Ya puedes ver la forma de la casa por fuera, puedes entrar en la casa, imaginar cómo va a ser, pero está completamente desprotegida. Aún no es una casa lista para una tormenta, necesitas instalar el marco, la puerta y la ventana. Lo que vamos a poner ahora en el barco va a hacer toda la diferencia. Es un refuerzo que se llama verdugo, va en el borde del barco. Usamos cedrillo, una madera más resistente y bonita que el triple A. Necesito redondear las esquinas con la tupía, esa máquina con una fresa en la punta que va comiendo y redondeando la madera. Es muy importante redondear todo en el barco. Cualquier esquina muy puntiaguda, cuando recibe un golpe, se rompe y si se rompe, va a entrar agua. Entonces, es una debilidad tener esquinas vivas en el barco. Pero, en fin, en el verdugo va una tira de madera por fuera, alrededor de todo el borde y por dentro vamos a poner taquitos de 15 centímetros, espaciados por huecos de 15 centímetros, y luego va otra tira de madera. En el momento en que juntamos todo, se forma una especie de agujeros en el borde del barco que sirven para amarrar un montón de cosas, amarrar los cabos, amarrar algo a lo que quieras tener acceso durante la navegación y todo eso. Además de verse bonito, para mí esta es la parte más linda del barco, porque parece muy robusto. Fue hecho con un triple A de 6 milímetros, pero cuando lo ves desde arriba ya es otra cosa. Es un barco muy fuerte. Instalar esta cosa no es nada sencillo, porque no podemos usar tornillos. Ningún tornillo puede quedar en el barco al final si no está completamente cubierto de resina epóxica. Primero, porque el tornillo se oxida. Segundo, si tienes algo muy duro en medio de una estructura más suave, como la de madera. Cuando doblas esa estructura, cuando se flexiona, la parte dura va dañando la parte que es más suave. 10 centímetros bajo el verdugo, colocamos un refuerzo de cedro para dar más resistencia al barco, y ese tampoco tuvo remedio. Perforamos el casco de adentro hacia afuera con tornillos que después quitaremos. Es malo porque el casco queda marcado, lleno de cicatrices internas y agujeros de tornillos. Necesito decirles que amo la resina epóxica, solo que tarda en curar. La resina epóxica, para que se ponga dura de la manera que lo ves aquí, tarda más de 24 horas, así que no puedes aplicar y ya lijar, confiar en lo que acabas de pegar. Eso es un problema porque todo debe estar bien planeado. Mañana debo lijar, luego pegar otra pieza, esperar 24 horas, lijar de nuevo, aplicar la fibra, poner resina epóxica
y esperar otras 24 horas. Y eso cuando estamos hablando de un cronograma súper apretado, que nos faltan estos días aquí para poner el barco a navegar con el viento, es bastante complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Mientras la resina epóxica se estaba curando, aprovechamos para ir haciendo esas partes más pequeñas, como la orza, el timón, los bancos, que se pueden trabajar de manera paralela. Pero ahí, una vez más, tenemos que unir las dos partes con resina epóxica. Y algunas de esas piezas también necesitamos poner una capa de fibra de vidrio encima y luego aplicar un acabado con aerosil. Se requieren varios días para que una pieza esté lista. Los asientos del barco y la base del mástil decidimos hacerlos de madera maciza, porque necesitan ser muy resistentes y también se ven bonitos en el acabado final. Otra parte que es muy delicada en el barco es alinear el mástil. En la parte de arriba va sujeto aquí, en lo que llamamos la base del mástil, pero abajo, en el casco, tiene un encaje y esas dos partes, la base y el encaje, tienen que estar alineadas. Entonces el mástil tiene que estar absolutamente vertical y esa pieza que va abajo tiene que estar pegada en la posición correcta. Vamos a usar un mástil que no está exactamente muy recto, después voy a hablar más sobre él. Pero pusimos ahí un nivel láser y fuimos encajando, abajo, el soporte del mástil. Ya hablé mucho sentado aquí, debo ayudar a los muchachos a terminar el barco, ya que antes de navegar haremos una prueba de remo. Vamos a poner manos a la obra un poco más. Lo que estamos haciendo ahora es prácticamente la etapa final del casco antes del barniz, que es aplicar una capa de esa resina epóxica con el polvo de arena ultrafino con aerosil y después una capa de resina epóxica líquida encima. La idea es crear aquí una especie de vidrio, como si fuera la tapa de un piano. Lógico que no vamos a llegar a ese punto, pero si miras contra la luz, te das cuenta de que está prácticamente como agua. Ahora vamos a barnizar la parte interna del barco, y eso tiene dos funciones. La más importante es que la resina epóxica no soporta los rayos ultravioleta del sol. Entonces la resina epóxica empieza a degradarse con el sol, y el barniz la protege. Este de aquí es un barniz que tiene triple protección y todo eso. Además cumple otra función que considero aún más importante. Quiero dejar el color de la madera por dentro, solo que tiene estas franjas aquí y están demasiado feas. La idea es oscurecer esta madera clara, así el contraste será menor. Antes de probar el barco en la piscina, faltan tres cosas debajo. La primera es una aleta de quilla, protege el timón. Si el barco choca, esta madera recibe el golpe antes de dañar el timón. La quilla, que es ese otro pedazo de madera delgado que va de punta a punta, también cumple esa función, pero en nuestro barco también sirve como refuerzo estructural. La parte inferior es más resistente. Por último, faltan dos horquillas para los remos, que es esa pieza de metal que mandamos a hacer con Gustavo, allá en Madeira Mar, que sirve para fijar los remos cuando vamos a mover el barco. Hoy es buen día para poner el barco en la piscina por un riesgo real. Si volteamos el barco y caemos a la piscina, vamos a quedar todos verdes aquí. Nunca estuvo tan verde esta piscina. Mentira, creo que ya hubo días mucho peores. Ahora sí, de verdad, ¿eh? ¿Es oficial? 1, 2, 3 y... La posición de remo es incómoda. Al regresar, el remo golpea mi pierna y no puedo bajar mucho.